grabando. Vamos acá. Tratamiento a la salida de los bienes. O sea, cuando nosotros, a la salida de los bienes es cuando vendemos. Cuando supuestamente tenemos que dar de baja esa mercadería que estoy entregando. Es decir, dar de baja el stock. Tenía 10 sillones, vendo 2, me quedan 8. Simple. Tenemos dos sistemas para determinar el costo de esa baja. El sistema de inventario periódico y el sistema de inventario permanente. Es decir, son dos sistemas de registros. ¿Cómo voy a registrar el costo en los libros? ¿Por qué sistema? ¿Por inventario periódico o por inventario permanente? Si lo hago por inventario periódico, que yo les decía es periódicamente, es decir, una vez cada tanto, dice, el costo de la mercadería vendida se calcula al cierre del ejercicio y se registra como un asiento de ajuste al cierre. A ver, si entendemos acá. ¿Vieron ese asiento de costo de mercaderías vendidas a mercaderías que hacemos cada vez que vendemos? Bueno, en el inventario periódico no lo vamos a hacer cada vez que vendemos. Como la palabra lo dice, lo vamos a hacer una sola vez en el año. Es decir, una vez periódicamente, una vez por año. Dice, el costo de la mercadería vendida se calcula solamente al cierre del ejercicio y se registra como un asiento de ajuste al cierre. Hay algunos que me van a decir, pero ¿y cómo controlo el stock? Bueno, vos podés tener fichas de stock, vos podés ir controlando en forma alternativa junto con la contabilidad, en forma simultánea, perdón, junto con la contabilidad, el stock. Pero el costo, es decir, ¿a qué valor salió de tu contabilidad esa mercadería? Es decir, ¿qué valor le voy a poner al asiento costo de mercaderías vendida a mercadería? Lo voy a calcular una sola vez en el año por todas las ventas realizadas. ¿Sí? Recuerden eso, periódico, es una vez cada tanto, y esa vez en la contabilidad va a ser una sola y que va a coincidir con el cierre del ejercicio, al cierre. Es decir, se registra como un asiento de ajuste. ¿Sí? Mientras que el inventario permanente, permanentemente, el costo de la mercadería vendida se calcula y registra cada vez que se realiza una venta. Por lo tanto, no habrá asiento de ajuste al cierre. Entonces, en el permanente, vendo costo, vendo costo, vendo costo. Lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué fue lo que hicimos hasta este momento cada vez que registrábamos? Inventario permanente. ¿Por qué? Porque cada vez que vendíamos, registrábamos un costo. ¿Sí? ¿Cuál es el que aprendemos nuevo? Y el inventario periódico, en donde vamos a hacer siempre registraciones de venta, pero el costo lo vamos a hacer una sola vez al cierre del ejercicio. Bien, ¿cómo lo hago? Y hay una fórmula. Vamos ahora acá, al inventario, vamos a desmenuzar ahora los dos tipos de inventario. El inventario periódico por un lado y el inventario permanente por el otro. El inventario periódico dice, ¿cuáles son las características? Se posterga el reconocimiento del costo de ventas a un momento posterior a la venta, aunque no más allá del final del periodo. De esta forma, la información contable durante el mismo es incompleta. O sea, son características del sistema. Entonces, postergo el reconocimiento del costo posterior a la venta, pero no me puedo pasar del cierre del ejercicio. Es decir, si el ejercicio termina el 31 de diciembre, el 31 de diciembre voy a hacer asiento de costo. Y ustedes me van a preguntar, pero durante el ejercicio la información contable y es incompleta, porque no me termina de registrar contablemente
a qué valor de costo fueron saliéndose esas mercaderías. Para establecer el costo de ventas y el costo de existencia, es decir, cuál es la existencia al cierre, a qué valor, debe practicarse un recuento de unidades al final del periodo con su posterior valorización, en base a los costos obtenidos según un método de costeo empleado. Es decir, ¿cómo hago? Para hacer la determinación del costo al cierre por inventario periódico, existe una fórmula, que es existencia inicial más compras menos existencia final. Entonces, es necesario, sí o sí, que al cierre del ejercicio yo haga un recuento de las unidades que tengo al cierre. Es decir, al cierre del ejercicio, si vendo piletas, y tengo que ir a contar a ver cuántas piletas tengo. Es decir, qué existencia final tengo de mercaderías. Para que aplicando a la fórmula pueda saber cuál es el costo de esas 10 piletas que tengo. Significa que el costo de venta se calcula por diferencia de inventarios una vez conocido el costo de la existencia final. ¿Y por qué diferencias de inventario? Fíjense acá, el inventario, ¿qué significa inventario? ¿Recuerdan cuando hacíamos arqueo de caja, que el arqueo era contar la plata? Bueno, el inventario de existencia es contar la mercadería. Si yo vendo pileta, y bueno, voy a ver cuántas piletas tengo al cierre, entonces se calcula por diferencia, o sea, cuando ustedes le pregunten cuál es el sistema de inventarios que se calcula por diferencia, el sistema, de costo que se calcula por diferencia de inventario, y ahí sabemos que es el periódico. ¿Por qué? Porque surge por esta fórmula. ¿Cuánta mercadería tenía al inicio? ¿Cuánta compré? ¿Y cuánta me quedó al final? Obviamente eso es cantidad y precio, cantidad y precio. Es decir, voy a manejar dos factores, la cantidad y el precio. Pero es por diferencia de inventarios, porque cuánto tenía, cuánto le agregué, cuánto me quedó. ¿Sí? Las compras, y eso es lo que hay que considerar, que las compras son netas de devoluciones. Es decir, si había comprado 5 piletas y después devolví 2, bueno, la compra la tengo que calcular por 3, es neto de devolución. Es decir, acá en este sistema de inventario no valen las devoluciones por aparte, digamos, registrándolas aparte. Entonces, esta es la manera de determinar costo al cierre del ejercicio y, como bien dice acá, de acuerdo al método de costeo empleado. Porque si bien primero tenemos dos sistemas de inventarios distintos, también existen métodos de costeo, ¿sí? Que eso lo vemos después. Primero vamos paso a paso, dijo. Luego tenemos el sistema de inventario periódico, que es el que venía... A ver, perdón, antes del periódico. Más que nada de los chicos que lo vieron por primera vez. ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, por ahora. Franco, Francisco, los dos que me acuerdo nuevos. Franco y Francisco. No, bien, bien por ¿No? ahora. La voy Bien. bien, profe. Vamos ahora al sistema de inventario periódico, que es el que veníamos haciendo hasta ahora. Dice, fundamento, es que toda unidad en existencia al inicio del periodo o incorporado durante el mismo debe forzosamente estar en el depósito del ente al final del periodo o haber sido vendida. ¿Qué es el sistema de inventario periódico? ¿Qué dice? Si vendo, o sea, yo tenía existencia inicial, fui comprando, considero que a medida que voy vendiendo, eso va bajando. Por lo tanto, lo tengo que ir registrando. De ahí el hecho de que la determinación del costo es seguido o consecuente a cada una de las ventas. Dice, las desventajas. No contempla la posibilidad de salidas por otro motivo, pues el costo de ventas incluirá conceptos que no tienen que ver con lo vendido, faltantes de mercaderías o falta de información sobre el costo de ventas durante el ejercicio. Esto, perdón, a ver. Ay, me confundí con permanente. Perdón, me confundí con permanente.
Cuando vi las desventajas ahí me di cuenta. Seguíamos con periódico, perdón chicos. Volvemos. ¿Qué dice el sistema de inventario periódico? O sea, ¿cuál es el fundamento? Que toda unidad de existencia al inicio, cuando yo la incorporé, se supone que la tengo que ir vendiendo durante el ejercicio. Las desventajas, cuando leí desventaja, ahí me di cuenta. ¿Cuál es, en este sistema de inventario periódico, las desventajas que tengo? Que considera, como al ser el costo, lo calcula por diferencia de inventarios, es decir, tenía 10, compré 10, 20. ¿Cuántas me quedaron al cierre? 5, 10 más 10, 20, menos 5, 15. Es decir, hace el costo nada más que por diferencia de unidades físicas. De eso es diferencia de inventarios. Sin contemplar que en esas salidas de mercadería puede haber, por ejemplo, alguna que se me haya roto, alguna que me la robaron. Es decir, no considera los faltantes y los sobrantes de mercadería. Y hace que durante el ejercicio haya falta de información de costo. Porque si yo voy a registrar el costo recién al cierre, durante los 12 meses anteriores nunca supe a qué costo de mercadería salieron esas, consideré la salida de esos bienes. ¿Sí? Y quiero que me entiendan bien esto de la diferencia de inventarios. Recuerden que diferencia de inventario es porque compré 10, tenía 10, compré 10, me quedaron 5, es decir, ¿cuánto tengo? 15. ¿A qué costo? Bueno, y ahí veo con los valores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No considera, como dice bien ahí, faltantes o sobrantes, que eso sí está bien marcado al cierre del ejercicio en el caso del inventario permanente. Por eso me di cuenta enseguida. Y al cierre, en este tipo de inventario, dice, es necesario para su aplicación realizar un recuento de unidades al final del periodo o contar con registros de existencia no valorizadas, para luego fijar un criterio para medir los costos de las unidades en existencia basada en método de costeo. Lo que les expliqué hace un ratito. Al cierre, sí o sí, tengo que hacer un recuento de unidades, o a lo mejor en forma simultánea la empresa ya lo lleva mediante una ficha de stock, pero obviamente hace un recuento en unidades, no de valores, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar al inventario permanente. Bien, a diferencia del inventario periódico, el inventario permanente voy a ir imputando el costo de la mercadería vendida a medida que vendo. Es decir, hago venta, hago costo, hago venta, hago costo. Dice, consiste en contabilizar el costo de ventas inmediatamente al reconocimiento de la venta. Se logra información contable completa durante el periodo y para ello se emplea una técnica de registro que permite conocer las unidades en existencias en cualquier momento y el correspondiente costos de la misma. Para determinar el costo de venta se emplean registros auxiliares de las existencias con diseños acordes a cada ente. Se recurre luego a alguno de los métodos de costeo. Los registros auxiliares deben tener diversos diseños. Uno de ellos consiste en agrupar las entradas, por otro lado las salidas y por otro lado los saldos. Bien, ¿qué dice todo esto que les leí? Inventario permanente, costo seguido a ventas. Pero así como en el periódico, para determinar el costo necesitábamos al cierre del ejercicio la aplicación de una fórmula, que es existencia inicial más compra menos final, en el inventario permanente necesito de una, como dice ahí, un registro auxiliar de existencia. Es decir, cada vez que vendo, tengo que anotar en una ficha de existencia, un mayor auxiliar de existencia, ficha de stock, pueden encontrarlo de diversas maneras según los autores, que en esas fichas voy a anotar cuál es la mercadería que salió, a qué valor, cuántas me quedan y a qué valor. Eso lo voy a hacer de acuerdo a los métodos de costeo que esté utilizando. Esas fichas
van a necesitar sí o sí datos como cantidad de entradas, o sea, voy a necesitar datos como en 3 columnas principales: entradas, salidas y saldos. Y en cada una de esas columnas principales voy a necesitar datos de qué cantidad de mercadería ingresó en cantidades físicas, cuál es el precio unitario de esa cantidad física y cuál es el precio total. Entonces, fíjense, a ver, ¿qué es lo que sigue acá para no meter la pata como hice hoy? El inventario permanente, dijimos entonces, costo después de ventas. Me da los datos de que existan diferencias de faltantes o sobrantes de mercadería. Tiene información completa durante el transcurso del ejercicio, pero sí o sí, para la valorización de ese costo, voy a necesitar registros auxiliares de existencia. Y vamos ahora acá, a ver si, esta es la última filmina, sí. Entonces, bueno, les explico esto y después les doy las diferencias importantes entre uno y otro. Dice, ¿qué pasa con las devoluciones de compra y las devoluciones de venta en el inventario permanente? Es decir, porque si bien en el inventario periódico decíamos que no es un inventario completo, porque lo hace por diferencia de inventario, es decir, por diferencia de unidades físicas, en el inventario permanente sí puedo hacer la registración de las devoluciones de compra o de las devoluciones de ventas, que en el otro teníamos que netearlas. Fíjense, las devoluciones de compra, dice, pueden considerarse en los registros auxiliares como salidas, dado que realmente las unidades de vuelta dejan de estar en la existencia, o como una disminución de las entradas. En este caso, el total de las entradas representaría las compras netas de devoluciones. Las devoluciones de compra se computan al mismo costo de entrada según la nota de crédito, y de ser necesario se corrige el costo de venta si las unidades de vuelta ya fueron computadas como salida. Devoluciones de compra. Pensemos en una ficha en donde nosotros habíamos comprado mercaderías, no en el libro diario donde dimos la entrada de la mercadería, en una ficha, en esa ficha de existencia, en donde voy a decir en la columna de entrada, compré 10 a $1 cada una, total 10. Es decir, compré 10. Resulta que después que compré, me arrepiento y devuelvo 2. ¿Qué me dice la norma legal respecto a las devoluciones de compra? Que las puedo registrar en la ficha de stock como restando de las entradas. Entonces la visión que yo hago rápida es que compré 10 menos 2, en realidad compré 8, ¿sí? Restando de las entradas o sumando en la salida. Directamente la saco como algo que devolví. Pero si yo me pongo a pensar bien, yo personalmente, a mí me gusta más el restarlo de las entradas, porque yo tengo la columna entradas, había comprado 10, pero de esas 10 que compré, devolví 2. Entonces, si yo a las 10 le resto los 2, me queda, ya que en realidad lo que compré fue un total de 8. Es decir, preferentemente a mí me gusta que las devoluciones de compra estén neteadas en las entradas. Lo mismo pasa con las devoluciones de venta. Cuando yo vendo mercaderías, ¿en qué columna lo voy a hacer? No en la entrada, lo voy a marcar en la salida. Si yo vendí 10, hago venta, salida de mercadería, 10 unidades. Pero de esas 10 que vendí, después vienen y me devuelven 2. No puedo hacer una entrada, porque si yo, o sea, puedo hacerlo, pero yo ¿cómo lo veo? Si yo lo hago como entrada, es como que compré. Entonces, a mi criterio, y la norma también lo acepta, es que si había vendido 10 y después me devuelven 2, en la columna de salidas neteo esas 2, es decir, las resto, y realmente ahí me queda demostrado cuánto vendí, es decir, 8. Fíjense que acá dice, pueden considerarse en los registros auxiliares como entradas, dado que realmente lo son, o bien
como disminuciones de la salida. Yo me quedo con disminuciones de la salida. Lo mismo que acá, me quedo como una disminución de las entradas. En cuanto al importe a asignar a dicha disminución, será el mismo por el cual se le había dado salida a las unidades al reconocerse la venta. Esto lo vamos a ver bien clarito cuando veamos la práctica. Así es medio confuso, pero me gustaría que lo agarren por el lado de entender la compra y la venta. Si cuando yo compré, ingresé 10 unidades, pero después devuelvo 5 porque no me gustaron, me pongo a pensar, en realidad, ¿cuántas compré? Y compré 5. Entonces, lo veo más lógico en restarlo de las entradas. En cambio, si cuando vendí 15 y después vienen y me devuelven 10, yo digo, bueno, de 15 me devuelven 10, lo resto de las salidas y en realidad ahí me queda bien la venta por 5 unidades. Vamos a ver bien entonces, porque acá ya este Power se terminó, porque después todo esto, la aplicación del sistema de inventario periódico o del sistema de inventario permanente, existen después métodos. Es decir, ¿qué método de costeo voy a utilizar en cada sistema de inventario? A ver, voy a cerrar este. Y voy a ver si puedo, a ver que tengo un chat acá. No, eso no. Voy a abrir, ahora guárdenme. Contabilidad. Hola Seba, no recuerdo bien, pero fíjate que en el cronograma en el curso está, en el cronograma de Junín. Determinación del costo ya lo vimos, sistema de inventario periódico, permanente. ¿Ven ahí la ficha esta? Bien, este es el mayor auxiliar que se usa con el sistema de inventario permanente. ¿Ves? Si yo le digo, compramos 10 unidades, voy a venir, a ver, acá. A ver si ahí me deja. Compramos 10 unidades, pongo 10 ahí, ¿ven? Por ejemplo, a un costo unitario de 10, tengo costo total 100, ¿sí? Esta es por las devoluciones de compra. Vamos a ver lo que recién les explicaba. Devoluciones de compra. Compro 10 unidades. ¿Cuándo? No sé, qué sé yo, el 2 de octubre. El 20 de octubre, por darle un tiempo, me doy cuenta que de esas 10 unidades que había comprado, o sea que yo por el hecho de que las compré le di entrada a la empresa, hay 5 que no me gustan, porque, no sé, no cumplen con la calidad que yo quiero. Entonces, si yo me pongo a pensar, esas 5, ¿qué hago? Y las saco de las salidas. No está mal, son 2 opciones en cada una. Sí, de los 10 que había comprado, quiero devolver 5, y bueno, puede que lo ponga acá. 5 a 10, 50. Pero, ¿qué pasa a mi criterio en ese caso? Es como que no me queda bien marcado en realidad cuánto compré. En cambio, si yo la salida de esas 5 que estoy devolviendo, en vez de ponerlo como salida, lo pongo restando en las entradas, fíjense ahí, cuando yo vengo acá, digo, bueno, sí, menos 10, menos 50. ¿Sí? Entonces, alguien que no sea yo, viene apurado, agarra esta ficha y que dice, mirá, si es entrada, esto es porque ingresó, porque compró. Pero mirá, acá tiene 10 menos 5, quiere decir que había comprado 10, devolvió 5. Es fácil darse cuenta que en realidad lo que compré fueron 5. En cambio, si yo los pongo acá,
queda como una salida de mercadería normal, común, que puede haberse realizado por una venta, cuando en realidad no fue una venta, es una devolución de compra. Entonces, si compré, entró. Si devuelvo, sale por el mismo lugar que entró. ¿Sí? Es mi criterio y el que comparte la mayoría de la práctica. Ahora, si ustedes se les hace más fácil la devolución de compra, ponerlo en la salida, allá ustedes. O sea, no allá ustedes, está bien, quiero decir que no está mal. Vamos a las salidas. El 2 de octubre vendí 40 unidades a 5 pesos, son 200. Vendí 40 alfajores. Resulta que después que los vendí, el kiosquero que me los había comprado se da cuenta que hay 20 que no están bien envueltos. ¿Qué hace? Me los trae de nuevo. Entonces, si me los trae, me está entrando mercadería. ¿Cuál sería algo normal? Y que yo ponga los 20 que me trae acá. Pero resulta que esos 20 que me traen no es que yo compré, por eso la entrada está acá, sino que son 20 que me están devolviendo de lo que yo había vendido. Entonces, no está mal que hagamos esto. 40 que había vendido, menos 20 que me devolvieron. Y si yo encuentro esto en una ficha de stock, es fácil darme cuenta que de las 40 unidades que había vendido, 20 me las devolvieron. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Me vino al pelo ese cuadrito que encontré acá. Vamos. Métodos de costeo. Acá está. Entonces, yo les dije recién, lástima que no tengo el pizarrón, lo lindo que es explicar esto en el pizarrón. Yo tengo que hacer determinación de costo. ¿Cómo hago la determinación de costo? Por medio de dos sistemas de inventario. Ustedes, si no están viendo la pantalla, no me están viendo a mí, pero estoy con las manos para todos lados. Hago sistemas de inventario. Un sistema de inventario permanente y un sistema de inventario periódico. Con cualquiera de los dos puedo hacer determinación de costo. Pero, para poder determinar ese costo, tengo que aplicar métodos de costeo, que se aplican en cualquiera de los dos. Y los métodos de costeo es en la forma, es decir, cuál es la actividad que voy a realizar para encontrar esa valorización del costo. Y los más utilizados para la medición de costo es PEPS, WEPS o costo promedio ponderado o precio promedio ponderado, cualquiera de los tres. PEPS significa primero entrado, primero salido. WEPS significa último entrado, primero salido. Y CPP, costo promedio ponderado o precio promedio ponderado. Dice, el costo de las ventas del periodo y el valor de costo de las unidades en existencia al final podrían variar dependiendo del método que se adopte, excepto que en el periodo se hubieran vendido la totalidad de las unidades adquiridas, y en este caso cualquiera fuese la modalidad de asignar costos, coincidiría el importe del costo de lo vendido y sería nulo el costo de existencia final. ¿Qué significa con esto? Que así estemos en inventario periódico o en permanente, el costo no va a ser igual porque va a depender de qué tipo de método estemos utilizando. Excepto, como dice ahí, todas las unidades al inicio más las compradas se hubiesen vendido de manera tal que al cierre la existencia final fuese cero. Entonces ahí, para el costo, no habría diferencia, sería para todos lo mismo, porque lo que teníamos lo vendimos. Pero cuando sí existen existencias al cierre, el costo va a variar, depende el tipo de método utilizado. Y cualquiera sea el sistema de inventario que se utilice, sea permanente o sea periódico, los que definen la forma de apropiar, es decir, cuál va a ser el valor de ese costo, es el método de costeo, PEPS, WEPS o precio promedio ponderado. Precio promedio ponderado, ¿qué significa? La palabra se los dice, es un promedio que debo hacer luego de cada adquisición de mercaderías. Si el promedio ponderado surge de sumar al costo de las unidades
antes de la compra en cuestión el costo de los bienes incorporados y luego dividir el total obtenido por las unidades existentes luego de cada operación. Es decir, si yo tengo, uy, se me fue, compré, como les decía, a ver si puedo ir de nuevo acá. Vamos a ver acá. Vamos a hacer un costo promedio ponderado acá. Fíjense, compré 10 unidades. Esto que estoy haciendo acá es costo promedio ponderado en sistema de inventario permanente, porque estoy utilizando la ficha. El sistema de inventario permanente necesita la utilización de ficha. El sistema de inventario periódico necesita la fórmula. Entonces acá les quiero explicar el costo promedio ponderado en permanente. Compré 10 unidades. A 10 pesos tengo un total de 100. Por lo tanto, el saldo al cierre son 10 unidades, a un costo de 10 son 100. Ahí no hay nada de otro mundo. Lo que compré es lo que tengo al cierre. Vamos a poner el ejemplo de que después compré 20 unidades a 15, por lo tanto, ahí voy a tener, déjenme, porque no me da para tanto ya, 20 por 15, 300, ay, qué pelotudo. Perdón, 20 por 15 a 300. Entonces, acá es donde tengo que hacer el promedio ponderado, en los saldos al cierre. ¿Y qué hago? Si tenía 10 unidades y compré 20, ¿cuántas tengo en unidades? 30. Y acá es donde tengo que ver. Fíjense, yo lo puedo hacer de esta manera. Tenía 100 y ahora tengo 300. Es decir, ¿cuánto tengo al cierre? 400. 400. ¿Cuál va a ser el costo? Y va a ser los 400. Ah, este no es como el Excel. Bueno, va a ser los 400 dividido 30. Es decir, acá voy a tener un costo de 13,33 por unidad. Entonces, si seguido a esta compra vendo 15 unidades, ¿a qué valor las voy a vender? Y las voy a vender a 13,33. Entonces, 15 por 13,33 son 49,95. Y ahora, si tenía 30 y vendí 15, ¿cuántas me quedan? 15. ¿A qué costo? Y a 13,33. Que me da... ¿Está bien eso? No puede ser nunca. 15 por 13,33. Me tiene que dar cerca de 200 pesos si son... A ver, 400 dividido 30, 13,34. Vamos a ponerle acá. Vendí 15 por 13,34 son... Ah, ahí está. Acá esta cuenta estaba mal. Esto es 200. No me cerraba nunca acá. Y acá, ¿cuántas me quedan? 200. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, chicos? ¿Sí? ¿Franco? Sí, Vero. Sí, Fran. Bien, y fíjense, vamos a comprar 10 unidades de nuevo. A 18. Es decir, que son 180. Esto es precio promedio ponderado, es decir, el promedio lo hago seguido a cada nueva adquisición al cierre. Entonces, si tenía 15 y compré 10, ¿ahora cuánto tengo? 25. Esas 15 eran por un costo de 200, más la que compré 180, es decir, que al cierre tengo 380. Y ahí saco el costo nuevo promedio de esas. 380 dividido 25 me da 15,20. Entonces, fíjense cómo fuimos promediando el costo a medida que iban ingresando mercaderías. Y las salidas de mercaderías las voy a hacer al último costo promediado. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, sí. ¿Sí? Bueno, este ejemplo es el que hicimos en sistema de inventario permanente con el método de costeo costo promedio ponderado. Hago el promedio del costo al cierre seguido de cada compra. Y cuando hay una salida, se hace al costo último analizado. Vamos a hacer ahora el ejemplo, pero con, a ver, ¿qué otra cosa habría de métodos? Que me estoy olvidando. La fórmula. No, pero ese para el otro sistema. Costo promedio, ¿qué dice? La fórmula B, costo de unidades anteriores, más el costo de las unidades de entrada sobre las unidades en físicamente. Bueno, después le doy la explicación un poquito de esto. Bueno, chicos, ya se corta, terminamos y agarramos uno nuevo. Vero, Sí. escuchá, no te olvides de subir este porque yo ahora entro a laburar y no Bueno, puedo. dale. No, yo apenas termino hoy lo subo. Dale, gracias.